Amigos de Entre Ciudadanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en San Luis Potosí. Quiero decirles que estamos, Rafa, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí. Así es, mi Leo, estamos en la emérita Universidad del Estado. Y bueno, estamos aquí listos también para tener una entrevista bien importante, mi Leo. No hubo un episodio reciente con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero aquí el licenciado Francisco Parra Barbosa, maestro, he de decirles, y bueno, maestro por la Universidad de Alcalá, de una universidad de España, ¿no? Algo así. A ver, platícanos, Francisco. Bueno, yo soy egresado, soy abogado egresado de esta Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de esta universidad, con la inquietud siempre por conocer un poco más. Me inscribí a la maestría en Derecho e Investigación de esta misma universidad. Y después, pues, digo yo siempre como jugando, busqué otra alternativa ahí en internet y se dio la posibilidad de una beca a un doctorado en la Universidad de Pablo de Olavide, en Sevilla, en España, precisamente hace ya 14 años esto, ¿no? Entonces, pues, cursamos el doctorado en estudios de género y derechos humanos. Oye, Francisco, yo sé por muy buena fuente que aquí tú eres una persona que eres clave en esta universidad, porque has venido luchando por lo que son los derechos universitarios, precisamente en estas cuestiones de los derechos humanos. Amigos de Entre Ciudadanos, les comento que aquí el licenciado Francisco Parra Barbosa también se desempeña, además de estar aquí en la universidad, él tiene un puesto en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya tiene más de 15 años, ¿no? En la comisión. De hecho, el pasado 8 de enero de este año cumplí 20 años de estar trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Bueno, pues yo inicié allí haciendo servicio social, después se dio la posibilidad en el año 98 de hacer prácticas profesionales e incorporarme laboralmente. Yo ahí concluí mi carrera, mi título, y alternativamente estoy en el área de capacitación. Entonces, eso es lo que me he especializado, ¿no? ¿Y hoy día te dedicas a la capacitación ahí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Bueno, el año pasado yo decidí sindicalizarme y en octubre del año pasado, de 2016, yo me voy comisionado al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. Nunca antes alguien se había sindicalizado de parte de la comisión. Hay que recordar que las comisiones de derechos humanos son órganos del Estado, no pertenecen al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, como entendemos el sistema tradicional. Son organismos públicos autónomos, pero reciben un presupuesto gubernamental, entonces son órganos de Estado. Y yo, por lo tanto, al ser servidor público, tengo derecho, como trabajador del Estado, a sindicalizarme. ¿Cuál es el detalle? Que yo me sindicalizo y al irme comisionado al sindicato, resulta que esto le molesta mucho al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Quién es el presidente? Actualmente es Jorge Vega Arroyo. Oye, él estuvo, yo recuerdo, él fue visitador o algo así ahí en la Comisión Nacional, ¿no? De los Derechos Humanos. Estuvo en la quinta visitaduría, estuvo como director de un área. Durante más de 20 años él no ha vivido en San Luis Potosí, es una persona, digamos, alejada de la problemática social, pero bueno, pues tú sabes que en la política a veces vale más el compadrazgo y el amiguismo. ¿Y él hace cuánto llega a esta comisión estatal? A él lo imponen en el año 2013. ¿Quién lo impone? El anterior secretario de gobierno, ¿no? Que era muy cercano, pues, a él, o sea, Jorge Vega era muy cercano a este personaje. Él ahora es diputado federal, todo el mundo lo sabe, es Cándido Ochoa, ¿no? Cándido Ochoa, sí, diputado federal por el Estado de San Luis. Sí, actualmente brinca de la Secretaría a una Diputación Federal. ¿Tú sostienes que él impone a este hombre en la Comisión de Derechos Humanos? Más allá de que yo lo diga, el mismo Jorge Vega se jactaba de eso, o sea, él mismo se jactaba de eso, ¿no? De haber sido impuesto por este personaje. Así es. ¿Eso hace cuánto fue? Bueno, en el año 2013 se abre la convocatoria, como cada 4 años. El cargo de presidente es por 4 años. Entonces, Jorge Vega ya había sido candidato en el año 2009, no logró quedar, porque en ese tiempo, pues, favorablemente no había inclinación hacia él, ¿no? Pero en 2013, pues, se da la situación, se da el contexto, y logra llegar a la Comisión de Derechos Humanos. Yo en el año 2011 fui despedido por el anterior presidente, José Ángel Morán Portales. Yo demando a la comisión
y logro ganarles y logro mi reinstalación. ¿Qué argumenta este hombre para despedirte? Nada, no, simplemente un día llego y ya no me permitieron la entrada a la comisión. Sí. Tuviste que haber llevado obviamente un juicio. Claro, demandé laboralmente a la comisión. Imagínate, qué grave, ¿no? O sea, demandar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque te viola tus derechos humanos como trabajador, ¿no? Y ganas esta demanda. Les gané, sí. Les gano, logro la reinstalación. Actualmente todavía seguimos peleando los salarios caídos de 4 años. ¿Todavía no te pagan salarios caídos? No, porque Jorge Vega, cuando yo soy reinstalado, lo primero que me dice es, yo no te voy a pagar ni un peso. Y entonces lo que hace es interponer incidentes. Claro, pero estás diciendo que esa ya fue la orden de un juez, ¿no? Claro. Ya fue una sentencia. Bueno, hay una sentencia, pero él tiene la posibilidad legal de alargar el juicio. Entonces, con tal de no pagarme, ¿no? Amigos de Entre Ciudadanos, no puede ser esto. La Comisión de Derechos Humanos, Derechos Humanos, miro, los que se supone que deberían de ser los garantes de los derechos humanos de la población, violentan los derechos de sus propios trabajadores. ¿Qué podemos esperar nosotros? No puede ser eso. Sí, es que es algo irónico que en la propia comisión a ti te violenten como trabajador tus derechos. Y sí, efectivamente, entonces, ¿qué se puede esperar al resto de la población? Pero aquí lo importante es que, independientemente de que los presidentes de derechos humanos sean personas que llegan a aprender a las comisiones, porque no son expertos, llegan a aprender. ¿Dónde he escuchado eso? Alguien no acaba de llegar y dice, ¿no? Los funcionarios públicos de este país eso no se da, mi Leo. Híjole. Pura gente muy versada, muchachos muy listos. Sí, sobre todo. Mira, yo como trabajador, efectivamente, lo que he hecho es poner en práctica lo que yo he ido a dar a conocer en las capacitaciones, ¿no? Porque en las capacitaciones tú vas y le dices a la gente, tienen derechos humanos, derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad. Pero ya cuando a ti como trabajador te tocan estos derechos, pues entonces hay que ejercerlos, hay que exigirlos. Pero fíjate, está diciendo algo muy importante, Francisco. Hay una reforma constitucional. Si tú recuerdas anteriormente, la Constitución decía y hablaba de las garantías individuales que la Constitución otorgaba. Hoy por hoy hay una reforma hace 4 o 5 años, si no mal recuerdo, donde ella habla de los derechos humanos que son universales. Sí, pero además te los reconoce. O sea, ya no te otorga nada la Constitución. No te los da, te los reconoce. Claro, es algo con lo que naces. Los derechos humanos es algo con lo que naces. Exacto. ¿No? Entonces, imagínate, tú estás llevando esta capacitación y que se vea, dicen que en la casa del herrero... ¿Asadón de palo? ¿No? Y sí. Oye, a ver, y además tú traes una especialización, un posgrado de una universidad española, también en derechos humanos. Bueno, mira, yo siempre me he interesado en el tema de derechos. Yo estoy metido en esto desde la secundaria. ¿Por qué? Por una inquietud personal. En la secundaria pues fui consejero estudiantil, en la prepa igual, y siempre en las comisiones de honor y justicia. Cuando terminó el bachillerato, yo estaba involucrado en una asociación civil de aquí de San Luis Potosí, parroquial si tú quieres, pero que estaba inclinada a la acción social. Entonces yo decido por eso estudiar abogado, porque necesitábamos un abogado. Entonces me involucro en el tema de derechos humanos. Mi tesis de la licenciatura así se tituló, Derechos Humanos. La maestría que cursé, la tesina que hice fue La dignidad humana como fundamento jurídico de los derechos humanos. Entonces, siempre he estado encaminado en esto, ¿no? Claro. Y el doctorado, pues, tuvo que ver con eso, derechos humanos de las mujeres, la tesis era género y desarrollo. Entonces, yo me especialicé siempre para que desde la función pública pudiese brindar un mejor servicio. O sea, ese era mi objetivo. Claro, ¿sí? Pero lo que me encontré en la comisión es que a los titulares a veces no les gusta que los propios trabajadores se preparen, ¿no? Que sepan más allá. Y que ejerzan sus derechos, ¿no? Sobre todo. Eso que ejerzan sus derechos. Y entonces, pues bueno, a mí cuando me despiden, creo que hasta me hicieron un favor, porque me dieron la posibilidad de darme cuenta de que la comisión era un espacio, pero no era el único. Entonces yo abro las alas, me voy a la Universidad del Valle de México, ahí nos conocimos, Leonardo, y allí pudimos desde la coordinación de posgrado llevar a cabo diversos foros, ¿no te acuerdas? Seminarios. Exacto, sí, lo recuerdo. Cursos de derechos humanos. Para mí fue muy gratificante. Eso fue en 2012. A finales de 2012 a mí me invita el maestro Víctor Arreguín, que es el director de fortalecimiento humano de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
a petición del rector, para crear la oficina del Ombudsman Universitario. Entonces, o sea, yo siempre he andado involucrado en este tema, ¿no? Okay. Y me vine ¿Qué para hace acá. propiamente un ombudsman universitario? Bueno, el Ombudsman Universitario en México surge en 1984, en la UNAM, precisamente. Okay. El primer ombudsman fue Barrera Graff, el doctor Barrera Graff. Entonces ya la institución ya cumplió más de 30 años, ¿no? Se ha extendido a otras universidades, a la Universidad del Estado de México, al ITESO, a la Universidad Iberoamericana, o sea, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. ¿Qué es un defensor universitario? Es una persona que defiende los derechos humanos dentro de la universidad, porque todas las universidades tienen su mecanismo, ¿no?, interno, su reglamentación, sus estatutos, sus reglamentos, pero en ocasiones puede haber violaciones a los derechos de los alumnos, de los docentes o del personal administrativo. Te pongo un ejemplo: si un maestro agarra de ojeriza a un alumno y lo reprueba nomás porque le cae mal, ¿cómo le hace el alumno para defenderse? Es un medio de defensa, digamos. Entonces necesita un defensor de sus derechos. Una persona, una mujer en la universidad, alumna o maestra, que es acosada, que es hostigada sexualmente, ¿cómo le hace para defenderse? Si nada más le queda el ámbito externo, o sea, ir a la Procuraduría local o federal. Bueno, ella acude a la Procuraduría local y en cualquier momento meten a la cárcel a quien sea, con que solo ella lo diga. Claro. Es un tema que ahorita vamos a tocar, Pero el problema del género. acá, en el tema de la propia universidad, sí necesitamos un defensor universitario. Entonces, lo que hace el defensor es precisamente defender a las víctimas de estos abusos y plantear reformas a las leyes de la propia universidad y buscar mecanismos de capacitación también en derechos humanos dentro de la propia universidad. Entonces, es un trabajo. Y claro, mira, yo veo aquí un área de oportunidad muy interesante, ¿no? Imagínate, además de estarte preparando académicamente, tocar esto, ¿no? Que yo creo que muchos de la gente que salen preparados, que acabamos una carrera, eso, necesitamos también tener estos elementos que a veces desconocemos, Claro, ¿no? ¿no? Y además digo, lo fundamental que resulta hoy en día en este país, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que diario podemos ver cómo son violentados por el mismo gobierno. Y en todo el país. En todo el país, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro con la Comisión Estatal de San Luis Potosí, ¿no?, de los derechos humanos, violentando un derecho inalienable, que es el derecho a sindicalizarte como trabajador, ¿no? La libertad de asociación. La libertad de asociación. Bueno, de hecho, actualmente, nuevamente demandé a la comisión, imagínate, es la segunda vez que demando a la comisión. Vuelves a demandar a la Lo comisión. volví a demandar a Jorge Vega como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Actualmente tenemos desde el 23 de diciembre un plantón en Plaza de Armas, o sea, a las puertas del Palacio de Gobierno hay un plantón, precisamente para exigirle al presidente de Derechos Humanos, primero, que reconozca mi derecho a sindicalizarme, y segundo, que me pague, porque tengo 4 meses sin cobrar mi sueldo. O sea, Sin cobrar tu sueldo, y aparte todavía no le pueden pagar lo me que, deben los los, salarios caídos los 4 del años anterior salarios demanda. de caídos. laudo, ¿no? Un laudo que existe. Así es. Claro, eso es un franco desacato, ¿no?, a la justicia. Sí, definitivamente. Sí, aquí el problema es que la propia autoridad local se coaliga con el presidente de la comisión para violarme mis derechos humanos. Entonces, yo lo único que puedo decir es que yo voy a agotar todos los recursos legales hasta la revisión del amparo, y si esto no sale favorable a mi causa, pues me voy a tener que ir a la Organización Internacional del Trabajo, me voy a tener que ir a Ginebra, Suiza, ¿no? Ya no a demandar al presidente de Derechos Humanos, ya no a demandar al gobierno de San Luis, sino a todo el Estado mexicano, imagínate. Voy a demandar al Estado mexicano por violarme mis derechos humanos. Fíjate Ok. qué fuerte. Vámonos a este escenario, ¿no?, el escenario más drástico, que aquí nadie te hace caso. Bueno, ¿y qué dice la instancia nacional? ¿Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este tema? Mira, la Comisión Nacional hace oídos sordos, porque ya tiene conocimiento, ¿no?, de esta situación que está presentando aquí en San Luis Potosí. El problema es que las comisiones de derechos humanos se han convertido en agencias de colocaciones, son verdaderas agencias de simulación de la defensa de los derechos humanos. O sea, no son efectivas. Primero, no son tribunales. Lo más que pueden hacer es emitir recomendaciones. Claro. Y las recomendaciones que emiten no tienen dientes, es decir, No son son como vinculantes, llamadas claro. a misa, exacto. O sea, no obligan a nadie, ¿no? Lo más que puede hacer el titular de derechos humanos de una comisión nacional o local es ir al Congreso, mandar llamar al funcionario y preguntarle ¿por qué no quieres respetar los derechos humanos? Si él dice que porque no se le da la gana,
pues hasta allí llega. O sea, realmente en México, en ese aspecto, estamos en pañales en la defensa efectiva de los derechos Pues humanos. es muy a modo, ¿no? Finalmente son comisiones muy a modo. O sea, si aquí de veras se pusieran a encarcelar o a sancionar a los violadores de derechos humanos, Híjole, las cárceles estarían repletas. no cabrían, Miguel. No cabrían, ¿no? Bueno, pero mira, históricamente la lucha de los derechos humanos es esa. O sea, enfrentarse al abuso del poder. Porque ¿quién viola derechos humanos? En un sentido amplio, todas las personas, pero en un sentido estricto es el Estado. Entonces, imagínate, yo hablo de mi caso personal porque es lo que estoy viendo en carne propia. Yo, trabajador de la Comisión de Derechos Humanos, que no recibo las 19 prestaciones que recibe cualquier servidor público de gobierno del Estado, exijo, por ejemplo, fíjate lo que exijo, que me den los mismos días de descanso que el resto de los servidores públicos, que me paguen la misma cantidad de aguinaldo que los demás. A mí me pagan, por ejemplo, menos de la mitad de lo que les dan al resto de los servidores públicos. A los servidores públicos del gobierno del Estado les dan 120 días de aguinaldo. 120 días. A mí me dan 50 Uy, días me leo. y me quitan 20. O sea, efectivamente a mí me pagan nada más 30 días de aguinaldo. O sea, gano menos que un obrero de la zona industrial, por ejemplo, comparativamente el Claro. salario, ¿no? A pesar de que la preparación y la experiencia no sea Es esa. mucho mayor a muchos de los legisladores que están, que están en el Congreso local, te lo aseguro. Pero bueno, dice que aquí los gobernantes se sirven con la cuchara grande, no nada más en San Luis Potosí, en todo el país. Miguel. Así es. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. Ok. El pago justo, ¿no? Pero vamos, te mencionaba, vámonos a este escenario en el que tú no te hacen caso, que es lo más probable, desgraciadamente, por como sabemos que funciona la justicia Pues en es que este sí está. país. Pero bueno, tú llegas a Ginebra, Suiza, y demandas al Estado mexicano por violentar tus derechos humanos. ¿Qué sí? Ahí, ¿A dónde puede llegar? Ahí puede llegar a condenar al Estado mexicano. Lo condenan, ¿ok? Claro, ¿Y porque, luego? mira, viola los siguientes convenios internacionales. El 87 de libertad sindical. El 98, donde yo como trabajador tengo derecho a formar parte de cualquier sindicato. Estamos hablando de convenios internacionales claro. firmados por el Estado mexicano. Sí, y el convenio 111, porque estoy siendo discriminado. El artículo 133 de la Constitución local federal mexicana dice que no solamente la Constitución es la ley suprema, sino también los tratados internacionales. Claro. Y entonces el Estado mexicano está obligado a cumplirlos. Nadie obligó a México a firmar tratados Claro. internacionales, pero si los firmó, Tiene que acatar, ¿no? Claro, Tiene que acatar lo que cumplirlos. firmó. Entonces, yo desde este momento puedo decir que tenemos ganado el asunto. A nivel Claro, pero internacional, el punto ganar, ¿qué es pero lo que ¿qué puede sigue? hacer ¿Qué este pasa? tribunal de Ginebra, Suiza? condenar al Estado mexicano a que me reinstale, a que me pague y además a que sancione a los funcionarios públicos, todos los que ¿Y hayan esto sí participado. es vinculante? ¿Hay alguna manera de Aquí presionar sí. o podemos o pueden? Aquí ya no hay posibilidad de que digan, déjame ver qué más puedo hacer. Es obligatorio, tienen que hacerlo y hay sanciones civiles, penales y desde luego administrativas. Penales en que han cometido delitos. Jorge Vega Arroyo, por ejemplo, por el solo hecho de dejar de pagarme, comete un delito que se llama delito contra los trabajadores. Él no puede retener el salario, comete un delito Claro. y es prisión lo que merece. Mi pregunta es, ¿con este juicio de Ginebra, ¿se le puede obligar al Estado mexicano a cumplir? Sí. ¿Cómo? Se le puede obligar de dos maneras, por vía económica y por vía política. Mira, por vía económica es que me tienen que pagar a mí lo que me deben. Una, tienen que pagar las multas y las sanciones los funcionarios que hayan incumplido toda Sí, la el punto normativa. es quién los obliga y cómo. Ah, bueno, ahí viene la sanción política. Si el Estado mexicano no cumple lo que la OIT le diga, México puede ser expulsado del seno de la OIT y de la ONU. Y le pueden cobrar los adeudos crediticios que hay en Fondo Monetario Internacional y en Banco Interamericano. O sea, hasta O sea, ahí puede hasta llegar. ahí puede Claro, llegar. claro, y no ya ha pasado, mira, ya ha pasado. Te pongo el caso de Jorge Castañeda, ¿no? Jorge Castañeda quería ser candidato a la presidencia de la República en el año 2006, pero la Constitución decía que tú solamente podías ser candidato si eras parte de un partido político o un partido de postulado. Pero él dijo, no, yo soy independiente. El IFE le negó el registro, se fue a la Suprema Corte, le negó en el registro. Se fue, en este caso, a una instancia internacional que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión le da la razón a Jorge Castañeda, le dice a México, inscríbelo. México se niega, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Jorge Castañeda les gana. Y entonces viene la sentencia de la Corte donde dice, se condena al Estado mexicano a modificar su Constitución, que fue lo que pasó, por eso existen las candidaturas ciudadanas hoy día. O sea, se modificó la Constitución, imagínate.
Y segundo, condenó al Estado mexicano a pagar, me parece que fueron $2.5 millones, si no recuerdo mal el dato. O sea, sí hay efectos, ¿no? Sí hay efectos. Claro, qué importante, ok. ¿no? Y Qué es bueno importante conocer, hasta qué dónde bueno que puede los llegar. amigos de Entre Ciudadanos sepan esto. Claro, qué bueno que nosotros lo sepamos. Yo Ahora no lo lo sabía. Esto yo no lo y sabía. es que mira, Y hasta el año del 98, México era uno de los pocos países que había firmado casi todos los tratados internacionales, pero tenía reservas en cuanto a someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales. O sea, la última palabra en nuestro país lo tenía la Suprema Corte o un amparo en revisión, ¿no? Agotabas tus 3 instancias y todavía había un poquito más que era la revisión del amparo. Hoy día no. Hoy día tú agotas las instancias internas y si pierdes te vas a un tribunal internacional a demandar al Estado mexicano, a la ONU, al Tribunal de Justicia de la Haya, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la OIT. O sea, tenemos esas instancias, ¿no? Y el Estado mexicano tiene que entrar, porque si no se quema a nivel internacional. Y si tú no recibes respuesta a nivel nacional, vas a acudir a estas instancias. Lo voy a hacer. Si es necesario, sí. Okay. Sí. Ok. Oye, Francisco, tú aparte de estas actividades, ¿apoyas en algún órgano, aparte de la capacitación, los cursos o algo? No sé, porque Bueno, a lo mejor alguien aquí de los amigos de San Luis Potosí que quisiera saber algo de recursos humanos puede hablar contigo, mira, ¿dónde te puede contactar? ¿Qué? Sí. Hasta ahora te digo, el ámbito donde he movido son los derechos humanos, pero no solo dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo te digo que en 2011 fui despedido, demandé, a mí me registraron hasta el 2014, pero en ese inter pues yo me involucro en la propia universidad, ¿no? Actualmente yo desde 2013 estoy aquí en el Observatorio Universitario de Equidad y Género. Entro en el proyecto de Defensoría de Derechos Universitarios, el cual ya fue aprobado por el Consejo Universitario, el Directivo Universitario. Ya hay un ombudsman y ahorita actualmente desde este Observatorio Universitario de Equidad y Género estamos trabajando en la preparación de un reglamento. Bueno, se va a llamar protocolo, no le quieren llamar reglamento, porque parece que hay mucho miedo a esas palabras jurídicas. Le quieren llamar protocolo en contra del acoso y el hostigamiento sexual dentro de la Universidad Autónoma. Eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Y ¿De hombres a mujeres o también de mujeres a hombres? No, aquí abarca toda la comunidad universitaria, porque el acoso no solamente se da de hombres a mujeres, también puede darse de mujeres. Mira, es un dato. En Hay una general cifra la negra. violencia y en general la violación de derechos humanos, el problema es que se lee nada más de un lado para otro. Se lee siempre de hombres a mujeres, pero nunca se lee la violencia Hacia los hombres, no hacia existe. los hombres. Eso Hay es un dato mito, negro. ¿no? Sí. El 40% en cifra negra, porque ni siquiera está comprobado. Cifra negra. El 40% de los hombres somos violentados, ¿no? Por nuestra pareja o por el resto de la sociedad en cuanto al tema de género. Hay un tema que manejamos mucho aquí en el Observatorio Universitario de Equidad de Género, que son los talleres o conferencias sobre masculinidades. O sea, lo que tú dices es muy cierto. El tema de género no es referente solamente a derechos de las mujeres, sino también los derechos que tenemos los hombres en la relación con otros hombres y con las mujeres. Y a no ser violentados. Claro. Porque también, así como se ejerce mucha violencia contra las mujeres en este país, sí es cierto, también se ejerce mucha violencia contra los hombres. Y también hay mujeres violentas. Bueno, Definitivo. así ¿Quién cree como que hay, no? Perdón, pero... así como hay machismo, hay hembrismo. O sea, tenemos esas dos vertientes distorsionadas de la relación entre hombres y entre mujeres. Y hoy en día se empieza a volver un verdadero problema cuando basta que una mujer te acuse de una mirada lasciva para que te vayas al bote, ¿eh? Y a lo mejor ni siquiera era cierto. En el metro de la Ciudad de México tenemos la experiencia de jóvenes extorsionados por chicas que dicen que las tocaron cuando no era cierto. Lo único que querían era sacarles dinero. Yo creo que estamos en esa etapa de construcción de cómo debemos acreditar la violencia de género. Donde en el transporte público hay espacios especiales para mujeres, pero las mujeres se pueden subir a donde quieran. Si se quieren subir al espacio de hombres, se suben al de hombres. Si se quieren subir a su espacio determinado, se suben al espacio Pero bueno, determinado. Rafa, pero tú como pero no hombre, hay un espacio no te determinado para atrevas hombres. a subirte a un vagón confinado para mujeres, porque bueno, hasta golpes te bajan, ¿eh? Ah, no, Y sí. yo lo he visto, perdón. No, de Mujeres verdad. violentas, abusivas, ¿no? Y bueno, no te vayas a parar a un juzgado de lo familiar, ¿verdad? Donde por el hecho de ser hombre eres peor que un perro. De Bueno, entrada. ahí Y tenemos... más si es una juez. No, si es una juez estás jodido, perdón. Bueno, yo creo que ahí lo que debemos buscar es la igualdad de los dos lados. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pues echado a andar
protocolo, así se denomina protocolo, para juzgar con perspectiva de género. Es lamentable, ¿no?, que se caiga de los dos lados, extremos, a los ¿no? extremos. Yo creo que esa es la misión del Observatorio Universitario y Género, impulsar desde las políticas públicas, desde la capacitación de la educación, primero entender que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Lo marca la Constitución, Claro. pero a la hora de la práctica, como bien se señala, tenemos los dos extremos, y los dos son malísimos y nefastos. Pero tiene que ver con ese machismo del que yo hablaba, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los hombres violentados no denuncian? Volvemos a la trampa, porque se ha dicho, es que los hombres no lloran, los hombres tienen que aguantarse. Te voy a dar un dato que cuando yo lo conocí me dio escalofrío. ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en el país para hombres y para mujeres? Ahí te va. La primera causa de mortalidad para mujeres es el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, porque la mujer no va al médico, no se atiende, está esperando que el marido la lleve, o por lo mismo que siempre dice, es que la mujer debe ser abnegada, sumisa. Claro, no importa que le duela, se aguanta, Sí, ¿no? sí. Vamos a los hombres. Primer causa de mortalidad, los accidentes. Primer lugar, accidentes, y segundo lugar, ataques al corazón. ¿Qué tiene que ver esto con el machismo y todo esto? Todo. Los hombres Reprimen sus sentimientos, ¿no? Las emociones. Pero los accidentes, Leonardo, a ver, el hombre que anda en la construcción no se pone el casco, porque piensa que si le cae un ladrillo, pues le va a rebotar. Claro, es muy macho él, ¿no? Sí. No pasa nada. Le sube a la velocidad del coche a 200 por hora, total, si choca, pues el coche va a hacerse cachitos, pero Trae él va a bolsa de salir, aire y él es todo Superman, eso. no va a salir ileso. Claro, es cierto. Lo que tú dices, ataques al corazón. Los hombres todos nos aguantamos. Mira, no demostramos emociones, no lloramos, no demostramos afecto. Llegas del trabajo donde el patrón te maltrató, te humilló y te aguantas porque pues de allí vives, tienes una familia, llegas a la casa, hay quejas de los niños, tu esposa dice que no hay lo suficiente para gastos, o sea, toda esa presión. Claro, unos te niveles la de guardas. estrés brutales, Exacto. ¿no? Entonces, el machismo nos causa tanto daño a los hombres como a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es momento de replantear esta igualdad diciendo, bueno, ¿la igualdad en qué sentido? No nada más de que las mujeres ahora sean igual que los hombres, no se trata de eso. Mira, hace poquito fui a la Facultad de Ingeniería y el maestro Cermeño, que fue el que nos invitó, lo primero que me dijo fue, cuando llegué a la conferencia, hágame a favor de entregar estos folletos de promoción para los alumnos, para que no haya adicción en la escuela. Ya actualmente la Facultad de Ingeniería tiene 30% de mujeres inscritas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Están estudiando igual que los hombres, sí, pero han adoptado actitudes de adicción al alcohol, por ejemplo. Entonces, esa es la igualdad. Claro, que en lugar de tomar lo bueno, de aprender lo bueno, han tomado lo malo, ¿no? Entonces, yo pongo como ejemplo esto, ¿no? Porque en el tema de la igualdad de género, vamos descubriendo cada día cosas nuevas. Sí, efectivamente puede haber esos extremos que aquí en San Luis, por lo menos no lo vemos en el tema del transporte público, pero sí lo vemos en el acoso callejero. Sin embargo, aquí la autoridad es totalmente contraria. Aquí no se protege tanto a las mujeres, más bien es a los victimarios. Mira, lo vemos ahorita. Hay un caso de una hija de un político, no sé si puedo decir el nombre, esta chica Sí, Greta. por supuesto. Greta, ¿verdad?, que es un escandalazo en San Luis Potosí. Greta es la hija de un miembro de una familia aquí de apellido Pero Gordo, muy rimbombante. Sí, ex senador de la República. Bueno, es me parece que es familiar, no sé si es primo hermano de un senador, Alejandro Zapata, muy cercano a Calderón en su momento. Pero bueno, esta chica Greta, que ahora es adolescente, se atreve a alzar la voz y dice: mi papá me ha violado desde que tenía 6 años. Quiero que el Estado, que se vuelve viral, ¿no? quiero que el Estado me defienda. Ok, la mandan a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la mujer y los ancianos. ¿Qué hace la Procuraduría? Trata de decirle a la chica que mejor retire la denuncia, que aquí no pasa nada. Imagínate tú, el Estado, en lugar de proteger a las víctimas, protege al victimario. protege al victimario por intereses políticos. Y lo peor, el procurador de la PRODEM, Pablo Loredo en este caso, que trabajó en la comisión hace unos años de director de quejas, acusado en la comisión, y yo conocí ese caso muy cercanamente, porque se le acusa de corrupción, ¿no?, de que vendía las recomendaciones o tramitaba las quejas a cambio de botellas de vino, etc. Está esta situación ahí terrible de la corrupción. Y ahora, como procurador, él es el que intenta decirle a la víctima que retire la denuncia, que así le deje.
O sea, no es posible. ¿En qué va esta denuncia de Greta? Mira, lo que tenemos hasta ahorita es que la chica está en una situación de estar sometida a la propia autoridad de la PRODEM. Al victimario no se le toca. ¿A qué le está tirando la autoridad? A que se olvide el tema, a desgastarlo. Claro, pero no hay nadie y entre detenido. Pedro Jesús Manzanas, la ¿Quién chica está protege a la indefensa. víctima? ¿Quién protege a la víctima? La chica está indefensa, o sea, es Así gravísimo, es un caso de abuso sexual desde los 6 años y nadie ha pisado la cárcel. Es inconcebible. ¿En qué país vivimos? Y lo peor es que al procurador de la PRODEM ahí se mantiene, ahí lo mantienen por vínculos políticos. O sea, yo diría, en otro espacio ya hubiera renunciado o lo hubieran quitado, pero este señor lo mantiene allí. Lo hubieran fusilado en otro lugar. Bueno, Pero a ver, nada más quiero aclararles a los compañeros de Entre Ciudadanos que la PRODEM es la Procuraduría de la Defensa del Menor. ¿Es correcto? Bueno, yo sí quiero decir aquí que desde aquí Así es. toda la solidaridad para Greta, Exacto. ¿no? Todo el apoyo, todo el espacio. Greta se atrevió a levantar la voz contra un familiar, contra un personaje político, Contra su propio padre. contra su propio padre, pero se atrevió finalmente. Es una Sí, chica adolescente, se atrevió a hacer un video y subirlo a internet. Pero qué valentía. Qué ¿no? valor, qué valor, qué bueno. Porque si eso hicieran todos los La agredidos, gente que son abusadas. toda la gente que es abusada, probablemente el panorama podría cambiar. Probablemente podríamos ver un cambio en estas dinámicas de corrupción Ahora, ahí te va. terribles que nos marcan. Yo que soy trabajador de derechos humanos y que no me han pagado en represión por haber exigido mi derecho a sindicalizarme. Lo peor del caso es que, por ejemplo, la esposa de Pablo Loredo, Silvia García Vázquez, trabaja en derechos humanos y es nombrada directora de equidad y no discriminación. Greta fue a la Comisión de Derechos Humanos a presentar su queja en contra de Pablo. Y acá la esposa de Pablo recibe la queja. ¿Qué te parece? Bueno, esto Y ya Jorge Vega Arroyo no hace nada al respecto. es un chiste, ¿no? Y el chiste se cuenta solo. Greta, desde aquí un abrazo, toda la solidaridad. Es lo que pasa en San Luis Potosí. Qué duro, qué duro lo que se está viviendo. Por eso el tema de derechos No humanos, puede creo que nos involucra a todos. O sea, no se trata de la simulación, de decir, yo me conozco todos mis derechos humanos. No se trata de eso. Se trata de ver cómo los vamos a vivir en la práctica. ¿Y cómo hacemos esto, maestro? Con estas comisiones de derechos humanos que estamos viendo que tenemos en este país, Bueno, ¿cómo hacemos eso, maestro? En este proceso de cambio de la comisión, Jorge Vega Arroyo termina ya su periodo el 31 de marzo de este año. Ahorita el Congreso del Estado está en la revisión de los expedientes de las personas que se están postulando como candidatos. Por cierto, Jorge Vega Arroyo no se inscribió porque él podía haberse reelecto otros 4 años. Oye, pero con este antecedente yo creo que sí le quedó claro. ¿Qué tuvo? ¿Vergüenza? Sí, no, pues si no vergüenza, No, a lo mejor bueno, miedo. No Pues sé. es que la presión social yo creo que es importante. Él ha sufrido un desgaste en estos 4 años porque no cumplió nada de lo que prometió en su proyecto. Y bueno, pues es un asunto que finalmente la propia historia se lo va a reclamar. Yo creo que aquí la cuestión es, el Congreso del Estado tiene la posibilidad actualmente de elegir a una persona que de alguna manera venga pues a resolver esos pendientes, ¿no? Que están allí, esas deudas. ¿Tú ves entre esos candidatos a alguien que realmente esté involucrado en este tema de los derechos Alguien humanos? que le importe, que no traiga los intereses políticos atrás, porque finalmente ¿quién escoge quién elige al nuevo Es finalmente el gobernador del Estado, o sea, no podemos ocultar aquí. El Congreso del Estado es solamente, digamos, el que da el visto bueno, ¿sí?, a una decisión que hizo el gobernador. Ok, y ahorita tú ves a alguien viable para llevar la Comisión Estatal de los Derechos Hay Humanos. 16 candidatos, hay 16 candidatos. Yo creo que entre de esos 16 solamente hay 2 personas que yo veo con un perfil que puedan proponer algo, porque los conozco personalmente. Mira, hay 2, uno es Ignacio Acosta y la otra es Alma Nava. Son los 2 candidatos que yo veo viables. Que son personas serias, pero que conocen el tema. Serias e interesadas. Mira, ¿no? No buscan un objetivo en lo personal, porque ellos 2, digamos, son personas muy fogueadas, muy experimentadas en temas de derechos humanos. No buscan un objetivo de riqueza personal, no buscan un beneficio personal, que eso es lo que desgraciadamente los otros presidentes han buscado, ¿no? Sueldos muy inflados de 100,000 pesos por mes. ¿Y tú ves que alguno de estos 2 candidatos que mencionas tenga la opción de llegar? Yo creo que sí. A ojos del gobernador ¿Tú crees que lo va a que el designar y el gobernador Congreso y que va a dar el visto Congreso? bueno? Yo creo que sí. ¿Sí? Son de los dos que yo veo que tienen posibilidades y que pueden tener beneplácito del gobernador.
y que el Congreso está en posibilidades de elegir. Yo, en este caso, del resto de los candidatos, más bien hablaría lo contrario, porque hay gente ahí que no tiene nada que ver. Mira, hay un visitador también, un funcionario de la quinta vistaduría también de la Nacional, que intenta colarse al proceso. O sea, es gente muy cercana a Jorge Vega, que ya aprendieron el caminito, vienen a revistas de la Comisión Nacional, a San Luis Potosí, donde nunca han vivido, donde no conocen la problemática, y donde vienen a llenarse los bolsillos. Es la idea de ellos. O sea, piensan que la comisión es como una minita de oro. Como desgraciadamente muchos servidores públicos en este país, ¿no, Emilio? Muchos llegan con esa idea, en todas las instituciones, de llenarse los bolsillos. Sí, yo espero que no llegue ninguno de ellos, de los otros, porque no tienen ni la experiencia, ni el arraigo. Por eso es que el Congreso tiene que analizar el currículum, hacer un estudio, un análisis, claro. Y son los que dictaminan. Esperemos que el Congreso de San Luis Potosí realmente el Congreso y el gobierno del Estado también, ¿verdad?, tengan la sensibilidad para ponerse a pensar un poquito en los derechos humanos, de veras, de sus gobernados, ¿no? No, y en San Luis Potosí hay temas muy álgidos. Uno de ellos es el tema de los feminicidios, otro es el de los pueblos indígenas, otro es el de los derechos de los niños, como el caso de Greta, por ejemplo. O sea, hay muchos temas pendientes. Entonces, San Luis Potosí necesita realmente alguien que conozca, que sea sensible y que tenga la capacidad, porque no trata nada más de decir, yo quiero ser, sino, a ver, tú quieres ser, pero puedes ser, tienes la capacidad, tienes los conocimientos. Por eso yo te digo, dos nombres, Nacho Acosta y Alma Nava, son las personas que yo conozco viables, porque los conozco incluso personalmente de muchos años, antes que ellos han dedicado su tiempo, incluso poniendo sus propios recursos, su propia capacidad al servicio. Del resto no, incluso no quiero hablar mal de Tosi porque hablaría cosas muy fuertes. No, dejémoslo ahí, tenemos dos nombres. El punto es que ojalá y quien llegue, que llegue con la sensibilidad y con la visión de defender los derechos humanos, no solo en San Luis Potosí, ojalá y en todo el país tengamos funcionarios que ya dejen de venir a aprender, ¿no? Que ya vengan a saber lo que hacen. No nos queda más que invitar a nuestro auditorio. Visítenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @EntreCiudadanos, en Facebook, @EntreCiudadanosTVeas. Busquen nuestro canal de YouTube, suscríbanse, Entre Ciudadanos TVeas. Visiten nuestro blog, entreciudadanosteveas.com. Leo, muchísimas gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes por venir desde tan lejos. Aquí a San Luis Potosí, su casa. Gracias. Y aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde me encuentro, pues aquí en este edificio de apoyo a posgrado, Aula 8, aquí está el Observatorio Universitario de Género, es donde actualmente yo pues realizo mi actividad fuerte, en el sindicato por las tardes, en el CITGE, con la licenciada Francisca Reséndiz Lara, que ha sido muy generosa en brindarme a mí y a mis compañeros de derechos todo el apoyo. Algo que dice la licenciada, la líder sindical: mientras el trabajador se mantenga, el sindicato lo va a apoyar. Yo lo que he hecho es apoyar al sindicato en cuanto a la capacitación, para que los trabajadores conozcan sus derechos. Y eso es lo que me decían a mí: mira, el gobierno del Estado no quiere que tú te sindicalices, porque tú vas a apoyar al sindicato. Y lo que a veces el gobierno quiere es que los trabajadores estén ignorantes, que no conozcan sus derechos, porque el día que los conozcan empiezan a exigirlos. Pero mira, si eso es lo que tenemos que hacer, yo lo voy a seguir haciendo. Pues amigos de Entre Ciudadanos, ya lo saben, el licenciado Francisco Parra Barbosa, aquí en el Observatorio Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Ministerio de los Derechos Humanos. ¿Les interesa el tema? Vengan a darse una vuelta aquí a la universidad. Platiquen con él, ¿no? Todo un experto. Sí, bienvenidos quien quieran. Y Leo, Rafa, maestro Francisco, gracias. Muchísimas gracias, muchísima suerte y felicidades por tu lucha, y esperemos que esto llegue a buen término. Así esperamos también nosotros. y seguimos pendientes. Amigos de Entre Ciudadanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Seguimos.